guerra, sangre, muerte, culpa, remordimiento y venganza. Estos son los aspectos importantes que se tiene a la hora de hablar de un suceso tan triste y tan doloroso como lo es la guerra. Desde la simple concepción de lo que implica entrar en guerra, ya entramos en algo que en sí difícil de explicar e incluso de relatar. Las guerras han estado desde el inicio, desde algo tan simple como es la conquista de lugares o tierras, hasta por simples conflictos relacionados a gobiernos ajenos pueden provocar este tipo de conflictos armados. Ejemplos hay por todos lados. Tenemos desde las más actuales, como es el caso de Ucrania y Rusia, una guerra que dejó a decenas de muertos y una gran cantidad de conflictos relacionados al país y a sus allegados en Ucrania, o en un caso más terrenal y más cercano, si se lo puede decir de alguna forma, la guerra de Malvinas, donde mucha gente no solo regresó en cajones, sino que regresaron traumados y con un gran problema a la hora de reintegrarse en la sociedad. Además de que en la época que sucedió fue uno de los sucesos más terribles y por sobre todo más dolorosos que a día de hoy sigue afectando pese a los años. Esas son las consecuencias que provocan las guerras en el mundo. Conflictos que solo hacen más daño a una sociedad más que ayudar en sí a esa sociedad. El perder tu inocencia de niño o de adolescente enviándote a una guerra donde no sabes si vives o mueres en el intento llevando un arma para poder defender a tu país o lugar o territorio del enemigo. Pero ¿cómo esto se ejecuta o se muestra en la ficción? Puede ser bastante diferente, desde la forma hasta incluso el cómo se crea el conflicto. Ejemplos de estos hay bastantes. En el cine, por ejemplo, tenemos las películas sobre la guerra que son estadounidenses, aunque también hay películas bélicas que cuentan sucesos de la guerra de forma más cruda y no tan heroica como las películas de guerra a las que estamos más acostumbrados. Pero en el medio, como lo es el manga, tenemos desde la Guerra Sangrienta de Bleach, serie la cual no he visto, pero por lo que me han dicho es algo bastante malo ese arco. Otra sería la Cuarta Guerra Ninja de Naruto, la cual creo yo que le pegan de más por ser un arco bastante malo en varios aspectos, pero en otros no. Y la de Boku no Hero, aunque no sé si considerarlo una guerra como tal, pero eso se los dejo a ustedes, además que ese sí es un gran arco. Pero sí debo decir que existe un arco que habla sobre los conflictos de la guerra de una manera que estas obras no lo hicieron, que plantearon y por sobre todo, demostraron que sí se puede hacer un arco estableciendo los conflictos y lo que conlleva a ello. Hablo de la Guerra de Ishbal, un arco que solo dura aproximadamente 4 capítulos en el manga y solo un capítulo en el anime, pero que, con lo mostrado tanto en uno como en otro, demuestra el cómo se debe escribir este tipo de arcos, no glorificando, no haciendo ver más a las personas que salen, mostrándolos como héroes valerosos y gloriosos, sino como lo que son, personas que solo hacían su deber y a pesar de que sabían que esto estaba mal. Para expresarme mejor sobre el tema, hablaré sobre los aspectos que manejan en el conflicto con respecto a los personajes y por supuesto la forma en la que iniciamos con este arco, el cual es corto, sí, pero logra meternos tan hondo en su narrativa que ayuda a entender a muchos personajes que salen en esta historia y entender aquellos conflictos internos que muchos poseen, hasta incluso ayudándonos a entender datos sobre aquellos que nosotros no vemos a simple vista. Ahora sí, empecemos con algo que de seguro muchos necesitarán saber, y eso tiene que ver específicamente con lo siguiente. Hablar del contexto es hablar de algo que se lleva planeando desde antes del nacimiento de los personajes, que están involucrados en un suceso del que ellos nunca supieron y que a la hora de ver la obra en retrospectiva nos hace tener empatía con los protagonistas y personajes que llevaron a cabo esta guerra que acabó con toda una raza sin saber lo que estaban haciendo. Pero antes de ellos existe alguien que desde las sombras elaboró todo esto. Padre, el principal antagonista de la obra, tenía un objetivo muy claro el día que nació, fue el del convertirse en un dios, pero para hacerlo, claro, necesitaba ayuda. El nacimiento de los homúnculos es de vital importancia, ya que al planear lo que sería su obra maestra, primero necesitaba a los peones, torres, alfiles y caballos para ejecutar esto. Y no sería nada fácil, pero la recompensa sería grande y gratificante. Todos conocemos a los homúnculos, todos y cada uno de ellos. Su planteamiento en la obra fue premeditado por el propio padre para que cumplan ciertos objetivos, pero también esto genera una duda, porque todos los sucesos que vemos, muertes, alianzas y demás, ¿fueron todos planeados? ¿El albedrío existe
¿Acaso el destino siempre fue escrito para todos y nunca se pudo cambiar? Les hago una respuesta corta: no. Esto no fue ni premeditado, ni planeado, ni nada. Sí, sé que esas preguntas podrán causar dudas, ya que hace dudar hasta incluso a aquellos detalles de la obra que pueden ser considerados como puestos en el papel, como lo es el que Roy quiera entrar a la milicia, que quiera aprender de la alquimia de fuego y demás. La duda parte del punto donde nosotros no sabemos qué puede ser cierto y qué no, y de ahí vienen esas preguntas que hice, pero realmente todo fue un golpe de suerte de padre, haciendo que todo salga como él quiere. La realidad es que más bien fue el cómo se manejó el mundo, más allá de que padre se encargó de que todo vaya para donde él quiere. Hay cosas que él no pudo prever, o tal vez sí, pero eso jamás se sabrá. El punto es que ahora sí tenemos un contexto, sabemos por qué ocurrió todo esto, pero ¿qué hay de aquellos que forman parte de esta historia? Pues eso es algo sobre lo que se tiene que hablar y entender qué hacían estos personajes en el momento, o dar a ver por qué ellos estaban ahí en ese conflicto. Ahora sí, empecemos con los puntos fuertes de la guerra. Antes que nada, quiero decir que no hablaré sobre todos los personajes del arco, solo hablaré de los más importantes a mi consideración. Espero que logren entender los motivos por los cuales hablo de estos respectivos personajes en cuestión. Todos los personajes de la obra son el segundo punto más importante. Son aquellos que, de una u otra forma, le dan sentido a esto, del por qué están ahí, para qué están ahí y, por sobre todo, aquellos que ellos quieren seguir. Hay varios personajes que están y cada uno cumple su función de suma importancia en la obra, que, como bien dije anteriormente, en retrospectiva esto ayuda enormemente a su desarrollo posterior y su actuar a lo largo de la obra. Empecemos con los más importantes. Más allá de que todos sirven en la obra, hay algunos que son los que de verdad importan, aunque no piensen mal. Todos funcionan en su debido momento, salvo que hay muchos que son necesarios a la hora de establecer los tantos de esta obra. Empecemos con Roy, un personaje que durante la obra se nos ha mostrado en sus diferentes facetas, pero que en esta se lo muestra desde otra perspectiva. No la de ese adulto con experiencia que vemos durante la serie, sino que de un joven que solo quería aprender la alquimia para poder ingresar a la milicia. El hecho de que él quiere ingresar no es un aspecto aislado. Él quiere ingresar porque él quiere salvar al mundo. Quiere cambiar la forma en la que se piensa de los militares y él lo quiere hacer. Pero como bien se sabe, no todo es lo que uno piensa realmente. Ese aspecto de Roy de tener una mentalidad infantil al momento de pensar en esto es realmente extraño, y conociéndolo al inicio de la obra nos damos cuenta que realmente cambió demasiado, pero también ese cambio se debe a su amistad con Hughes, ya que él es un punto muy importante, no solo por el cómo y dónde se conocen, sino que es lo que hace que entendamos a uno de los personajes que nos permite que la humanidad y ese sentimiento de querer salvar es gracias a Hughes, que nos ayuda a entender el por qué hacen esto, por qué quieren hacerlo, pero por sobre todo aquellos aspectos que hacen que uno sea incluso mejor que el otro y que provocan que uno cambie. Del otro lado tenemos a Risa, quien no es ajena al conflicto. Su padre fue el creador de la alquimia de fuego y se nos establece su conexión con la milicia y con Roy, quien fue entrenado por su padre para usar la alquimia de fuego. Pero, ¿qué hace ella en la historia? Simple, es parte de ese sentimiento de Roy, que una vez él conozca todo su alrededor, entenderán lo que estaba por ocurrir. Pero esto no está lejos de aquellos que pueden o no ser considerados como de la élite, como es el caso de Armstrong, de la familia importante, de renombre, con un poder sin igual. No es más que un simple soldado, el cual no sabía realmente lo que se iba a meter, y una vez conociera todo eso que se le venía encima, no solo por lo que debería, sino por su propio estado psicológico tras los acontecimientos. Pero también está el lado de los israelitas. Scar y su hermano son aspectos claves en la obra. Uno, queriendo sacar adelante su país con aquello que ha causado tanto daño como es la alquimia, aunque, como bien se sabe, con el peligro de que el mundo los odie, por solo intentar probar esto para la guerra y salvar así su ciudad. No todo iría realmente como uno quiere, y Scar lo único que tendría consigo sería el odio y la rabia que nunca olvidaría. Los padres de Winry, personas que solo querían ayudar, importándoles poco y nada el hecho de que sean de Amestris, de Ishbal o de donde sea, ellos solo querían ayudar un poco porque no discriminan entre el uno y el otro, solo atienden a aquellos a los que esta guerra les hizo daño. Y pronto se darán cuenta que la guerra
causa mucho más daños que solo los daños físicos, sino que provocará el dolor a personas que no saben nada del mundo y que pronto tendrán que afrontar las consecuencias. Y como último personaje, aunque sin la necesidad de denigrar al personaje que no hablé en este apartado, Gimli no es más que un personaje que se nos establece los problemas que acarrea una guerra. El tener un personaje que se demuestra la locura y la satisfacción de la propia guerra demuestra lo que hace lo más básico: el poder, el sentirse invisible, el demostrar el quién realmente está al mando. Son aspectos de alguien que, aunque no te lo digan con poco, demuestran mucho de no solo la personalidad, sino de su actuar y el cómo logran establecer los aspectos de un personaje, e incluso con varios personajes, porque sí, porque todos y cada uno de ellos tienen una forma de pensar, accionar y entender el mundo en el que se vive. Teniendo en cuenta los pocos personajes que mencioné, no creo que muchos entiendan por qué yo hablo de estos ahora, pero debemos entender algo: todos estos personajes son tan o más importantes de lo que muchos piensan, porque la manera en la que se establecen en la obra es obvia que pueden ser más o menos importantes, pero como bien ocurre, todos los personajes que están en la obra no permiten entender el mundo, usa a todos sus personajes y le dan un desarrollo tremendo en menor o en mayor medida. Además, hay que decir algo que, si bien se nota desde un inicio, no es algo que muchos noten con él con respecto a esto, y es que la guerra ya está de por sí predestinada por los conflictos previos ocurridos en Ishbal con respecto a Amestris. Literalmente la obra nos da todo el contexto de lo ocurrido para que leemos todo y logremos entender todos esos aspectos que están dentro de la obra, por lo que no faltaría mucho para lo que ocurriría más adelante. Y de cierta forma podemos decir que, de manera simbólica, que la bala que estaba puesta en el arma, lo único que necesitaba para accionar este conflicto, solo se necesitó apretar el gatillo para dar inicio a la guerra y a la extinción de Ishbal. La guerra da inicio y, como siempre, tenemos los dos puntos más importantes. El primero, el frente de batalla donde todos deben sacrificarse para eliminar al, entre comillas, enemigo. Y el segundo, el diplomático, donde la burocracia y los líderes de los lugares en conflicto deben hablar para intentar solucionar este conflicto. Y digo esto último entre comillas, porque como bien sabemos, los homúnculos están en esto, por lo que es imposible detener este conflicto, que es algo ya de por sí inevitable, así que esta guerra es imposible de detener. De hecho, esto es algo interesantísimo, ya que piensen que nadie sabe el por qué ocurre esta guerra, no se sabe ni el cómo ni el por qué. Solo saben que hay un conflicto y estos deben eliminar al enemigo hasta que le digan que paren o hasta que maten a todos. No se van a detener. La guerra de Ishbal es más que ser un conflicto entre dos países los cuales entraron en conflicto para algo súper específico. Fueron solo el artífice de un plan mucho más elaborado. Pero claro, luego de la guerra viene un momento donde todo eso que hicieron causa efecto. La culpa y el remordimiento son aspectos importantes que surgen a partir de lo que es el final de la guerra, ya sea al final o cuando estamos en un punto sin retorno. Entendemos esto como algo que, aunque en un inicio uno esté de acuerdo con esto, ya cuando vemos lo que estamos perpetuando, actúa una parte de nuestro cerebro donde el remordimiento sale a flote y la culpa se acrementa, haciendo que muchos luego de lo ocurrido piensen en medidas drásticas como el salirse de todo el proyecto asociado e inclusive el suicidio en muchos casos. De hecho, la gente que más sufre cosas como estas son los propios combatientes, quienes pese a cumplir su objetivo en la guerra, muchos se terminan suicidando por los mismos motivos, por no saber qué hacer ya una vez las cosas terminadas, con un trauma de haber asesinado o inclusive el haber estado en la guerra. Entendemos que la guerra de Ishbal, más allá de ser algo de ficción, la realidad es que Arakawa de forma excelente muestra aspectos súper importantes que están y estuvieron en nuestra vida personal. Si buscan información sobre las guerras, ya sean actuales o más antiguas, se van a dar cuenta de que muchas de estas personas terminan muy mal, ya sea de manera física con un montón de daño como pérdida de extremidades e incluso psicológica, pero pese a todo siguen, aunque no se sabe hasta cuándo, ya que estas personas, al estar dañadas psicológicamente, no saben qué hacer. Pero los perpetradores, ¿qué hay de ellos? Bueno, digamos que su actuar en este conflicto puede ser desde premiado y hasta odiado por el pueblo, y eso es de lo que se va a hablar a continuación.
Este aspecto da a lo que dije anteriormente. Los aspectos que estos hicieron tienen su respectiva repercusión, ya sea como premiación o como odio por el pueblo en general por las acciones. Lo curioso es que, a pesar de que muchos reciben este tipo de premios, como ascenso u otras cosas, hay otros que solo reciben la miseria, como es el caso de Scar, quien tras la muerte de su única familia, que era su hermano, y de todo su pueblo, él decide luego recuperar la conciencia y de tener el brazo que le permite destruir todo, decide ir en búsqueda de venganza, la cual no sería otra sino que el exterminio de todos los alquimistas usando su propia alquimia que tanto odia. Esto, de cierta manera, es el círculo del odio. Odio genera más odio, y por culpa de la guerra provocó esto. Una persona normal, tranquila, que no iba a matar a nadie, terminara volviéndose un asesino. Algo que suena bastante, hasta incluso contradictorio. Pero quiero aclarar que este personaje, pese a que suene contradictorio, es un aspecto que se puede analizar del personaje, y hace que se lo tome como algo independiente y excelente. Pero eso se lo dejo a ustedes si quieren que lo analice en profundidad en un próximo video. Pero además de aquellos que sienten la culpa, como son las personas como Risa, Roy, Armstrong, entre otros, hay algo que estos hacen para salirse de aquellos que piensan de esta manera tan negativa como lo es la expiación de los pecados. En la guerra no existe ni el bueno ni el malo. Solo existen bandos los cuales nunca sabrán quién o no tenía la razón. Pero cuando uno de esos bandos solo usa la guerra para un fin mucho más perverso, es cuando la expresión comienza. Roy junto a otros personajes como Risa, Hughes, entre otros, son los encargados de esto, reclutando a personas quienes quieran estar en la causa para terminar con el gobierno tiránico y autoritario del Führer, para así poner uno nuevo y emprender todo lo que va a ser una expresión mucho más correcta. Aunque les cueste mucho, esto dejó de ser un problema con la llegada de dos hermanos, los hermanos R, quienes pese a todo también tienen que expiar sus propios pecados personales. Y mientras hacen eso, de a poco se expían esas cosas de las que muchos se arrepienten, como es el caso de Roy, quien a pesar de que los años hayan pasado, este aún recuerda toda la gente que mató y que él quiere honrar transformándose en Führer para así terminar con un sufrimiento que lleva desde hace ya muchos años. Solo puedo decir que el arco de la guerra de Ishbal es tal vez uno de los mejores arcos, el cual, a pesar de ser corto y ser uno que está bastante lejos de lo que son los capítulos iniciales, es uno de los mejores arcos. No solo por su trasfondo en la obra, sino que por la forma en la que es contado. Sin mostrar tanto, demuestra mucho lo que representa este arco para sus personajes y el trasfondo que se le quiso dar en su momento. Hay cosas que me hubieran gustado ver, como más cosas psicológicas de los personajes de Roy sobre este conflicto, sí, pero considero que fue lo justo y necesario, y que Arakawa logró mostrar un arco de guerra que le limpia el trapo a muchos que ostentan ese título de arco de guerra en el Shonen Neketsu. Este video no hubiera sido posible si no fuera por el excelente hilo de Damián, el cual me basé, y que les dejaré el hilo en la descripción para que vayan a apoyarlo y seguirlo, porque realmente fue un excelente hilo que se lo recomiendo un montón. Ahora sí, no me queda nada más que decir que muchas gracias por escuchar.